Presencia. Sí, pero yo lo abro perfecto. Deben ser que tienen algún problema si lo hacen con el teléfono. Ya. Después. Bueno, muy bien. Buenas noches para todos y todas. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Entonces, recuerde que nosotros estamos trabajando el primer módulo. Ese primer módulo es la fundamentación conceptual, bíblica y doctrinal del diálogo y la amistad social. Hoy vamos a entrar en el segundo tema. El segundo tema es fraternidad, diálogo y amistad social. Y hoy nos vamos a acercar a un tema bien interesante que es la antropología cristiana del pontificado del Papa Francisco y la interdependencia de la persona humana con Dios, con la humanidad y con la creación. En esta noche nos acompaña Rosa Inés Floriano, quien va a dirigir la sesión de hoy. Le damos la bienvenida, Rosita, bienvenida, muchas gracias y a todos vamos a dar inicio. Bien. Gracias, Miguel Ricardo. Muy buenas noches para todos y para todas. Quisiera invitarles a que empecemos esta sesión, pues encomendando nuestra oración y en nuestras oraciones a todos los hermanos que están en este momento, pues pasándola bien difícil en Ucrania con la situación de la invasión rusa y pues sin ir tan lejos también todos los hermanos que en Colombia están afrontando situaciones muy difíciles por el recrudecimiento de la violencia y de los actos bélicos de actores armados que están imponiendo en algunos de nuestros territorios, pues otra vez la ley de la imposibilidad de movilizarse, la ley del confinamiento. Algunos de ustedes provienen de esos territorios. Así es que empecemos encomendando a todas esas personas, familias, comunidades, los líderes sociales que se encuentran en altísimo riesgo producto de toda esta confrontación y disputa territorial en la que se encuentran algunas de nuestras regiones en el país. Pensemos un poco en todas aquellas personas que sufren justamente a causa de la falta de fraternidad y justamente que nos siguen mostrando la importancia de seguir aprendiendo y construyendo caminos de alternativas para poder encontrar otra manera de tramitar nuestras diferencias y pues pongámoslos a ellos, a ellas en presencia de Dios y que el Señor nos siga dando su luz, nos siga dando toda la fortaleza para persistir, para no cansarnos y no claudicar nunca en esta invitación que nos ha hecho el Papa Francisco de seguir insistiendo en el diálogo como un camino real para construir la cultura del encuentro, la amistad social y la fraternidad universal. Les quiero invitar entonces que eh, pongamos en la presencia de Dios precisamente a todas estas regiones y les invito a que lo hagamos pues con la oración que el mismo Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a tener una sesión que, digamos, dudamos mucho cuando estábamos construyendo la malla curricular con el equipo. Dudábamos mucho si era pertinente o no, si iba a ser un tema un poco complejo de abordarlo, pero terminamos incorporándolo por una razón muy concreta. En el corazón de la fundamentación de toda esta búsqueda que el Papa Francisco nos viene planteando desde que empezó con Evangelii Gaudium, después cuando introdujo Laudato Si, y por supuesto que la profundiza mucho más en Fratelli Tutti,
pues él viene denunciando cómo hemos caído en una cultura del descarte, en una cultura de la indiferencia, y entonces él viene haciendo mucho énfasis en que recuperemos ese sentido de humanidad, pero reconociendo que la humanidad es un cuerpo. Por eso cuando aparece la pandemia, él habla de un plan para resucitar, y lo que se resucita es el cuerpo, ¿no? Él ve la humanidad y nos la propone la humanidad como un cuerpo, y es un cuerpo que, aunque tenga diversidad, es completamente interconectado. Y entonces, por esa razón, estamos en el módulo, y con este tema prácticamente estamos cerrando ese módulo de fundamentación, porque lo otro ya es un aterrizaje de toda esa fundamentación a la realidad colombiana. Pero digamos que en estas sesiones de donde hemos venido planteando las bases de la fundamentación, por qué trabajar por la fraternidad universal, por qué trabajar por la amistad social, y por qué el diálogo ocupa un lugar importante como un camino, como una herramienta para lograrlo. Entonces, en virtud de eso, pues veíamos que era fundamental, imprescindible dentro de esta fundamentación, incorporar la reflexión de cuál es la propuesta del Papa Francisco de recuperar esa visión del sentido de humanidad, de la interconexión de la humanidad, y por supuesto allí planteando digamos, una evolución de la antropología cristiana, para justamente poner en el corazón de esa antropología la importancia de la armonía, de la cuaternidad, ¿sí? Que la desarrolla mucho más, por supuesto, en Laudato Si. Entonces, hoy vamos a estar, aunque Laudato Si se concibe como una encíclica muy para el tema del cuidado de la casa común, en realidad allí nos está planteando una reflexión muy interesante a todos los ámbitos de acción de la Iglesia, mucho más allá del tema meramente ambiental, que es a veces a lo que reducimos la comprensión de Laudato Si. Ahí sienta las bases de entender que la fraternidad, que la armonía en toda la creación, incluyendo, pues, por supuesto, en la relación ser humano con Dios, ser humano con la sociedad, con la comunidad y, por supuesto, con la casa común, depende en cuanto nosotros evolucionemos también ese concepto antropológico. Entonces, pues vamos a tener una sesión que es ciertamente un poco densa, por eso tenía un poco de temor de abordarla yo, pero pues vamos a hacerle la mejor de las búsquedas para que esto sea un tema que no resulte pesado. Tenemos un equipo muy heterogéneo, un grupo muy heterogéneo, sacerdotes, religiosas que han tenido una formación en todos estos temas, pues también tenemos personas, digamos, que tienen un liderazgo de base, que vienen de comunidades, que tienen distintos, digamos, aproximaciones académicas, y por lo tanto, pues somos un grupo muy diverso. Por eso lo hace muy rico, pero también nos desafía a que los temas ni sean muy elevados para que solo lo comprendan unos, ni que tampoco se quede en cosas muy incipientes, que nos profundicemos lo suficiente. Entonces vamos a tratar de construir entre todos, digamos, como las aproximaciones conceptuales a esta fundamentación. Entonces les quería proponer, primero que todo, vamos a ir poco a poco avanzando en el concepto de antropología y antropología cristiana. Yo le quiero invitar a que pongan en el chat qué entienden ustedes por antropología. ¿Qué creen ustedes que es antropología? Escribamos, por favor, aquí en el chat, ¿qué entienden ustedes por la palabra antropología? A ver, no se ha animado todavía el primero. No todos. Es lo relacionado al hombre. No. Muy bien, Juana. El estudio del hombre. Bien, Estela. Estudia al hombre. La antropología estudia al hombre. Bien, hay tres conceptos muy parecidos, ¿no? El estudio del hombre y su creación. La ciencia social que estudia la relación entre los seres humanos y la cultura como construcción social. Sandra Morales, ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Estudia las relaciones sociales y culturales del hombre.
Antropología, estudio del contexto del hombre y de cómo se relaciona. Es la ciencia que estudia al hombre, el estudio del ser humano, sus manifestaciones, su entorno, su cultura. Eso. Bien, muy bien. Vamos entonces, teniendo presente que, digamos, el concepto de antropología es justamente la disciplina que estudia al ser humano, a la humanidad, su forma de existencia, sus interacciones, y desde esas interacciones la construcción cultural, social, política. Ahora, muy bien. Vamos ahora a invitar a dos personas, a poner en diálogo a dos personas. Yo quiero invitar, por ejemplo, Padre Abimael, ya le voy a habilitar la posibilidad de que encienda su micrófono, y quisiera invitar, por ejemplo, ¿a quién se me ocurre por aquí? La hermana Rosalena. Y podría invitar a un tercero, que puede ser, por ejemplo, no voy a acorchar a nadie, alguien que levante la mano y que nos diga qué entendemos por antropología cristiana. Por supuesto, el padre Abimael, la hermana Rosalena, pues tienen una aproximación pues propia de su formación religiosa. Pero vamos a escuchar los primeros. Padre Abimael, ¿está por ahí? Hermana Rosalena, adelante. Bueno, ¿qué entiendo por antropología cristiana, verdad? Sí. Bueno, yo pienso que la antropología cristiana pues es el estudio desde la humanidad, el estudio de la humanidad desde una perspectiva bíblica y cristiana, ¿no? Creo que centrada principalmente en la naturaleza de la humanidad, en cómo los elementos inmateriales y materiales del hombre se relacionan entre sí. Y yo creo que también nos explica que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que la imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre, ¿no? Esa imagen espiritual. También diría que es lo que distingue al hombre del mundo animal, ¿no? Lo prepara para el señorío, es decir, como que Dios planeó desde el comienzo para que él sea como el rey de la creación, ¿no? Pienso así, es decir, me recuerdo esto. Entonces, esa visión antropológica realmente, pues, aborda ese tema de quiénes somos y cómo nos relacionamos con Dios, que es importante saber si la persona por naturaleza son buenas o malas. Bueno, eso, de toda esa conceptualidad también cristiana, pienso, ¿no? Cuando profundizamos, pues en este tema podemos también tener un poco más la comprensión de nuestra naturaleza, maravillarnos del amor de Dios, y también que, a ver, nuestros límites, ¿no? Nuestro límite también como humanos. Entonces, esa es mi punto de vista, ¿no? De la antropología cristiana. Gracias, hermana Rosalena. Rosita, gracias por tenerme en cuenta, tan amable. Adelante. Padre Carlos Arturo, ¿está por ahí? Padre Carlos, y por favor puede encender su micrófono y nos dice un poquito lo que usted aprendió, qué es la antropología cristiana. Muy bien, padre, adelante. Buenas noches. Sí, estoy, pero nombraron que al padre Abimael. No encendió el micrófono, así es que adelante. Bueno, la antropología cristiana es el estudio del ser humano desde una perspectiva, desde la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene una doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces es ver la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, que se acopla de manera perfecta, siendo el hombre perfecto, en la realidad humana de cada uno de nosotros. Es muy interesante la pregunta en cuanto que en algunas ocasiones hay en el mapa mental de las personas la idea de que bueno, es que Jesucristo pudo vencer las tentaciones y pudo vencer el pecado, pues porque Él era Dios. Y de hecho, Jesucristo, las realidades de tentaciones y las realidades de pecado que venció
No las venció porque fuera Dios, sino las venció desde la dimensión humana de nuestro Señor Jesucristo, de la naturaleza humana. Y eso nos enseña a nosotros que verdaderamente nosotros como seres humanos podemos superar toda realidad que nos pueda conducir a afear nuestra condición de hijos de Dios. En pocas palabras, la antropología cristiana es el estudio del hombre desde una perspectiva de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que tiene que ver, pues, en ese hombre perfecto, en la persona de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Padre Carlos. Muy bien. Bueno, Y una tercera pregunta que quisiera hacerle, ahí sí invito a que se arriesgue cualquiera de los laicos que está presente en este diplomado. La tercera pregunta es, ¿qué relación encontramos nosotros entre antropología cristiana y la propuesta de la fraternidad? ¿Qué se nos ocurre? Hablemos tranquilamente, es un espacio participativo. a ver, yo que no pude responder ahí porque estaba en una llamada. Adelante, padre, bienvenido. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, padre. Yo le salvé la patria a Imael, tranquilo. Sí, estaba en una llamada, lo escuché atentamente luego. Bueno, adelante, padre Abimael. Sí, qué pena que haya tenido que excusarme así, pero me parece importante que también tengamos, y ahí va mucho con la fraternidad, que Jesucristo rompió muchas barreras en las que la concepción del ser humano estaba realmente muy menguada. Entonces, por ejemplo, con el enfermo, por decir algo, con los leprosos, con los cojos, con los paralíticos, ahí rompió unas barreras tremendamente y entonces entendió que es realmente un ser humano. No es un hombre, digamos, en el sentido fisiológico perfecto, sino que el ser humano va más allá de esa concepción que podamos nosotros tener de que porque piensa bien, porque camina bien, porque ve bien. No, hay una dignidad y hay una concepción de ser humano que realmente es muy valiosa en Jesús. Por otro lado, también los intereses de todos se coloca es en el centro al ser humano. Y cuando hay esa integralidad, esa mirada general a todo lo que es un ser humano, pues se tiene entonces que el Evangelio nos ayuda a entender esa concepción como alguien realmente holístico. Por otro lado, esa relación con la fraternidad, pues veíamos que todos somos hijos de Dios, todos somos semejantes. Y ya en esa situación nos coloca a todos como hermanos. Entonces ahí se ve la fraternidad. Yo no puedo decir que el otro es hermano sencillamente o porque es familia, porque esté cercano o porque tenga un mismo elemento de fe. Para mí, un ser humano es precisamente, vive la fraternidad por esa condición de criaturas de Dios y nosotros ya como cristianos, como hijos de Dios, pero más por la semejanza de imagen y semejanza de Dios que por el hecho de profesar la misma fe o estar de acuerdo en las mismas ideas o caminar en el mismo objetivo. Entonces, ahí es donde concibo realmente lo que implica la antropología cristiana y donde está la relación entre esa antropología y la fraternidad. Muy bien. Muchas gracias, padre Abimael. Justamente ese es el desafío que tenemos en la sesión de hoy, desentrañar en ese contexto o en ese fundamento de la antropología cristiana, digamos, la categoría de la fraternidad universal como un fundamento para la coexistencia en la humanidad. Es decir, ¿a qué modelo de interacción se refiere la comprensión de la humanidad bajo la perspectiva bíblica y bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia? Y lo digo un poco porque justamente vamos a ver hoy cómo con el paso del tiempo también el magisterio ha ido ampliando y evolucionando un poco más en la comprensión de la integralidad de esa, digamos, de esa concepción de la antropología. No es que tengamos una antropología distinta hoy
frente a ayer. Lo que pasa es que ha ampliado su visión, ha mejorado su comprensión de algo que es ciertamente complejo. Entonces, un poco la invitación que yo les quiero hacer es a que pues vamos entre todos compartiendo un poco sobre lo que esto nos genera como interpelación, como reflexión, porque desde aquí tenemos, insisto, el desafío de ubicarnos en cómo ve bajo esta perspectiva de la antropología cristiana en la propuesta que el Papa Francisco nos hace y fundamentalmente Laudato Si y luego retoma en Fratelli Tutti, pues qué es lo que nosotros podemos saber. Como ustedes decían, digamos, la antropología como tal es el estudio de la humanidad, y eso en cualquier Wikipedia, en cualquier diccionario ustedes lo encuentran. Pero la antropología cristiana es el estudio de la humanidad desde la perspectiva o la lente bíblica y cristiana. Ahora, lo que hoy nos va a concentrar es considerar un poco en qué sentido evolucionó la visión de la antropología cristiana a partir de Laudato Si, donde el Papa Francisco profundiza mucho más en esa interacción de la humanidad, es decir, todo eso que está interconectado para entender la importancia de cambiar el chip, ¿sí?, de una cultura de dominadores de la creación a una cultura de cuidadores de la creación. Y cuando hablamos de la creación no es solo el medio ambiente, cuando hablamos de la creación es toda la complejidad de la creación, es decir, todo lo que existe, donde el ser humano ciertamente tiene un potencial de custodio de la creación, de custodio de los bienes de la creación, pero también fundamentalmente custodio de la misma humanidad. Y en el corazón de esa comprensión, es decir, de esas relaciones, de esas interacciones y de esa interdependencia, es donde el concepto de la fraternidad, perdonen que lo diga así tan crudamente, pero es la diferencia entre la humanidad que recorre la antigénesis, es decir, el camino a la destrucción, o la humanidad que recorre el camino de la creación en constante evolución. Es decir, lo que puede permanecer, ¿sí?, lo que puede llevar a la humanidad a prevalecer incluso a su propia capacidad de destrucción, es justamente la capacidad de entenderse a la humanidad misma como cuidadora. Y eso lo garantiza la fraternidad, es como el sello de la garantía de que todos somos cuidadores de la humanidad, de ese cuerpo que es la humanidad. Y yo quiero aquí poner una metáfora para hacerlo un poco más comprensible. Pensemos en otra vez la lógica del cuerpo. A mí me gusta mucho esa imagen que usó el Papa Francisco cuando empezó la pandemia. Fíjense que él decía, la pandemia desnudó las otras pandemias, ¿sí? Las agudizó, las hizo pero fundamentalmente nos puso delante de una gran realidad. Lo frágiles que somos. La fragilidad humana nos la restregó así de frente, pero además nos demostró que somos interdependientes. Es decir, de nada sirve que uno solo cuide si el resto no tiene la conciencia del cuidado. Es decir, la pandemia, para estar a la altura de lo que esto representaba para la humanidad, exigía que entre todos nos cuidemos, las autoridades desde las decisiones que tenían que tomar, la comunidad, la familia, en el trabajo, todos con una conciencia de activar ese chip del cuidador, ¿sí? Del cuidador. Esa interdependencia es justamente la que nos pone de frente una situación tan crítica como la de la pandemia. Y entonces el Papa ahí dice, él usó dos metáforas, la de la barca, dice, o todos estamos en la misma barca, o remamos todos en una dirección para superar esta situación, o nos naufragamos todos. Y luego usa otra metáfora que es la del cuerpo, y por eso nos hace una propuesta de cómo resucitar al COVID. Es decir, el COVID nos puso de frente a la realidad de la muerte, a la fragilidad humana y a la interdependencia. Entonces nos dice, un plan para resucitar es ese cuerpo que es la humanidad debe recuperar la conciencia de funcionar como cuerpo. Pensemos un poco en la lógica del cuerpo humano. Yo tengo
dos manos. Si una mano se enferma, ¿qué hace la otra mano que está sana? Trabaja el doble para suplir la necesidad de la otra mano mientras se recupera. Ese es el sentido del cuerpo, es decir, si hay algo que se hace disfuncional dentro del cuerpo, el resto del cuerpo, por eso cuando algo se enferma dentro de nosotros, el cuerpo todo se sincroniza con lo que ocurre y produce ciertos síntomas. Los síntomas no es otra cosa que las alertas que el cuerpo enciende de que hay algo que está disfuncional. Y entonces esa alerta hace que nos pongamos en movimiento para atendernos y cuidarnos, ir a buscar no solamente un calmante para el síntoma, sino mientras ir al médico, hacerme los análisis. Es la lógica del cuerpo, funcionar en esta diversidad, porque fíjense ese pasaje bíblico tan hermoso del cuerpo y que compara a la iglesia con el cuerpo, ¿sí? Donde muestra todos los miembros tan distintos que son. Dice, el oído no puede pretender ser ojo, cada uno es diferente, pero son interdependientes, son complementarios. Esa relación es un poco lo que intenta mostrarnos esta propuesta de la nueva antropología, o mejor, la antropología cristiana en la propuesta del Papa Francisco desde Laudato Si, que ha venido profundizando mucho más en Fratelli Tutti. Entonces, lo que nos pretende decir es, cuidado, el mundo, todo lo que existe está completamente interconectado. Interconectado, y desde la perspectiva cristiana, por supuesto, Dios, naturaleza, sociedad, sujeto. No solo pensando en la persona individuo, sino en la persona humanidad. Está completamente interconectada. Ahora, ¿para qué nos sirve o por qué entonces pensamos en que la antropología cristiana es un fundamento de la fraternidad? Primero, porque nos ayuda a recuperar credibilidad, porque mucho de lo que nosotros anunciamos, si nosotros nos damos cuenta, el contenido del mensaje fundamental, que es el Dios amor que se nos revela, ¿sí? Se nos revela a través de la experiencia trinitaria, de la comunidad trinitaria, es el contenido del mensaje que se quiere encarnar en realidades concretas para transformar al mundo. Y sin embargo, nosotros mismos somos portadores de muchas divisiones, de muchos conflictos, de luchas de poder, y cómo eso de alguna manera se ve, se percibe y hace que pierda eficacia el poder transformador de la palabra, del mensaje, del contenido del mensaje que en nuestra misión como iglesia estamos llamados a proclamar. Nos hacemos incoherentes cuando estamos anunciando un Dios que es amor, que se revela en la vida comunitaria, haciendo posible la convivencia en comunión, y sin embargo nosotros en lo que testimoniamos estamos totalmente desconectados de esa realidad que queremos anunciar. Y por eso perdemos la eficacia transformadora en esa presencia en el mundo. Entonces, entender esto es fundamental para poder recuperar ciertamente esa coherencia entre el mensaje que llevamos, del que somos portadores, pero el testimonio que estamos llamados a dar. Por otro lado, porque es una clave para humanizar al mundo, ¿sí? Recuperar conciencia de cuerpo, de cuidado, de la interconexión, de lo interdependientes que somos, es lo que nos da la posibilidad de volver a poner el foco en la humanización de las relaciones humanas, las relaciones sociales, políticas, porque de eso depende la paz y la justicia como una realidad en digamos, en el mundo, en la realidad temporal. Y por supuesto, porque además es un medio para que como Iglesia Católica nosotros también tengamos la posibilidad de dar testimonio cristiano en el diálogo con otras denominaciones de fe, sobre todo con los hermanos cristianos. Es decir, por eso el Papa Francisco, si ustedes se dan cuenta, siempre en los documentos que ha venido produciendo, dedica un capítulo por lo menos, o empieza a insistir en las últimas partes de la importancia de esto, no hacerlo solos. Y decir, compartimos un sueño común, ¿sí? Con los otros hermanos cristianos y con otras denominaciones de fe no cristianas, pero que tienen la regla de oro, que es hagan a los demás lo que quieren que les hagan a ustedes. Y no hagan a los demás lo que no quieren que no les hagan a ustedes. Y a partir de eso,
cómo nosotros podemos entender, digamos, la posibilidad de conectarnos con un bien superior, más allá de la diferencia en doctrina de las confesiones, por lo menos las cristianas, que tenemos puentes de diálogo porque hay aspiraciones, sueños comunes por los cuales tenemos que trabajar. Y en esas tres aristas, digamos, en esas tres dimensiones es fundamental que nosotros recuperemos conciencia de lo fundamental que es la antropología cristiana. Ahora pensemos un poquito en tres aspectos que son muy importantes dentro de lo que conocemos como las virtudes teologales, ¿sí? ¿Qué es a nivel pastoral, cómo se lleva adelante en la digamos, en la comprensión teológica, cómo se impulsa, digamos, en qué se constituye y qué no es? Las tres virtudes, que son las que de alguna manera nos muestran la riqueza, digamos, de la forma de vivir digamos, la comprensión de nuestra humanidad desde la perspectiva cristiana. La primera virtud, hemos oído que son tres las virtudes teologales. Eso nos lo aprendimos cuando fuimos a hacer la primera comunión. En el catecismo nos aprendimos que son tres las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe tiene que ver mucho más con una experiencia de Dios y que empieza con un verbo que es escuchar a Dios. Saber escuchar, vivir a partir de la escucha abierta, dispuesta de la voluntad de Dios para seguirlo. ¿Sí? La fe es la experiencia de Dios, no es el conocimiento de Dios, es la experiencia de Dios y una escucha atenta que se traduce en esa confianza permanente de que Dios me ama y como Él me ama, todo lo que tiene para mí en su voluntad es un designio amoroso, es un plan lleno de amor que busca planificarme en la felicidad y que a nivel pastoral se impulsa, digamos, esta virtud a través de la dimensión catequética y bíblica, ¿sí? Digamos, que lo que busca es alimentar desde la perspectiva teológica la mística, comunicarnos la revelación del amor de Dios en esta experiencia de fe. ¿Qué no es? No es un creer a ojo cerrado ni una comprensión de Dios desde lo conceptual, lo académico. Es una experiencia de Dios, ¿sí? Digamos, la virtud de la fe es aprender a vivir en la conexión, en la experiencia de Dios, conectado en la plena confianza de su amor y en la escucha permanente de su voluntad. Porque en esa voluntad de Dios está el camino de realización para planificarme como ser humano, para llevarnos a esa realidad de la comunión más perfecta. La virtud de la esperanza. La esperanza se vive en comunidad y tiene que ver con el celebrar, ¿sí? Con el celebrar. Miren el verbo que está ahí. Celebrar. ¿Qué es lo que nos contiene, nos mantiene, nos alimenta en la esperanza? La experiencia comunitaria de Dios. Y entonces es en esa realidad comunitaria donde nosotros podemos vivir el reinado de Dios. Y se impulsa a través de la dimensión litúrgica, digamos, a nivel pastoral. En la parte teológica, pues es lo que entendemos como el ágape, es decir, toda la vida celebrativa y sacramental que alimenta, que nos contiene y que nos nutre y nos mantiene en la esperanza. ¿Qué no es? No es la ritualidad periódica y tradicional, es decir, ir por ir y tomar, digamos, a la iglesia como un dispensario de sacramentos y porque hay que ir. O sea, hay que ir obligatoriamente y entonces sagradamente hay que ir, pero ir por ir, una ritualidad que se vuelve una cosa repetitiva, sin sabor y que no transmite una experiencia comunitaria de Dios. Eso no es la dimensión o la virtud, digamos, de la esperanza que se alimenta a través de la parte comunitaria. La vida en comunidad, de la experiencia de Dios y que establece el reinado de Dios entre nosotros. Y la tercera virtud, que es la caridad, ya tiene que ver más con la misión y se traduce en el actuar del cristiano. La caridad
Y a veces ahí es donde nosotros decimos, claro, en lo pastoral es allí donde sale o nace la pastoral social, que anima la dimensión social, pero no es exclusiva de la pastoral social. La caridad es la misión de todos los bautizados, porque el evangelio que se escucha, la palabra que se recibe, que se escucha y que no se convierte, no se encarna en mi propia vida y no se traduce en una experiencia comunitaria y luego no se comparte con otros, pues entonces es simplemente una fe sin obras, que es un poco lo que dice el evangelio. O sea, de que a mí no me hable de que usted tiene mucha fe porque dice, yo amo a Dios, yo quiero a Dios. A mí me habla de su fe realmente las obras, es decir, el actuar. Cuando somos bautizados, en el bautismo recibimos esa misión de compartir ese amor que hemos recibido de Dios a través de la práctica de la caridad. Entonces, fíjense que eso no significa que la caridad como misión de la iglesia es del resorte exclusivo de la pastoral social. Ahí no nos podemos equivocar. Todos los bautizados compartimos la misión de amar al hermano, fundamentalmente al que está en necesidad, de compartir el amor de Dios, de acercar el amor de Dios, de hacer presente el amor eficaz, transformador de Dios, que ha transformado nuestra vida al hermano que está por fuera del camino. Es decir, es el acto de hacerse prójimo, en palabras de Fratelli Tutti, de hacerse prójimo y de detenerse, de dejar de lado nuestros afanes, de dejar de lado nuestros intereses y poder ocuparse, el amor eficaz, ocuparse del que se ha quedado al margen del camino. Es el testimonio de la iglesia, que en teología es básicamente eso, es la experiencia testimonial. Si nosotros vemos en la experiencia bíblica, siempre los textos bíblicos que narran conversiones son personas que tienen un encuentro con Jesucristo. Pensemos en la mujer samaritana, pensemos en Zaqueo, tienen un encuentro personal con Jesucristo. Ese encuentro personal transforma, ¿sí? Empieza con la escucha de la palabra que Jesús les da, pero que toca su corazón, que lo transforma y que lo lleva a vivir una experiencia, ¿sí?, comunitaria, y que luego lo pone en camino de salir a compartir, a hacer testimonio de eso que ha recibido primero. Entonces Dios nos ama primero. Nuestro testimonio tiene que ser de acercar, de hacer efectiva, ¿sí?, ese amor de Dios, transformando vidas, transformando realidades. ¿Qué no es la dimensión caritativa? ¿Qué no es la virtud de la caridad? Calmar la conciencia dando limosna, o no es simplemente una obra del clero o una obra de la pastoral, digamos, exclusiva. No es eso, es mucho más que eso, es el testimonio viviente de todos los cristianos. Entonces, cuando el Papa Francisco empieza a decirnos, el ser humano está en el corazón de un entramado relacional, ¿sí?, está llamado a tomar, ¿sí?, de la palabra de Dios, del Dios que es amor, ¿sí?, tomar un mensaje que se encarna en su propia vida, que se mantiene y se lleva a la práctica en la experiencia comunitaria, en la experiencia de la comunión, y que luego testimonia eso a la humanidad con un amor eficaz y transformador. Fíjense que ahí están cimentadas, digamos, las tres dimensiones de la evangelización que hemos dicho en otros contextos. Es decir, la evangelización no se puede empobrecer, ni es solo el anuncio de la palabra, solo dar catequesis, ni es la celebración, solamente la parte ritual y pare de contar, ir a misa y ya cumplí, eso es lo que yo cumplo porque voy a misa todos los días y ya, ni es exclusivamente, digamos, el hacer obras por hacerlas como cualquier filántropo, sino realmente la conexión entre esas tres dimensiones. Lo que dice Evangelii Nunciandi es quedarnos con una sola de estas tres dimensiones
empobrecemos, mutilamos la riqueza y la complejidad de la evangelización. La evangelización son todas las tres cosas. Entonces, es vivir la experiencia en estas tres virtudes cristianas, la fe, la esperanza y la caridad, ¿sí? En el contexto de la convivencia. El ser humano, por lo tanto, recibe un don que está llamado a compartir. Vamos a leer un poco este texto. Dice: solamente una experiencia mística nos pone en relación con Dios. Es decir, para muchos seres humanos que solamente han escuchado hablar de Dios, les es muy difícil entender a ese Dios. Pero para muchos seres humanos que han recibido el amor de Dios en una experiencia y en un testimonio concreto, les es más fácil empezar a comprender y a abrirse a la escucha de Dios. Entonces, fíjense que digamos, el poder compartir con otros ese don amoroso de Dios para con nosotros, la clave está centrada en poder propiciar un encuentro, ¿sí? Un encuentro personal, ¿sí? Que permita que Dios entre a ser parte de mi vida, ¿sí? Esa es una experiencia mística. Entonces, solo una experiencia mística nos pone en relación con Dios. Una relación que no nos constituye como sujetos pasivos de la apelación y nos constituye como amor. Es decir, es el amor que se nos da, pero que se nos da y se encarna y se queda con nosotros. Quien ha tenido esa experiencia la comunica, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces vemos tantas incoherencias, porque podremos aprender a hablar muy bonito de Dios, pero no comunicamos a Dios necesariamente con lo que hacemos. A veces lo que más frustra de nosotros los cristianos a otros hermanos que cuestionan a las religiones y a la católica en particular, es que ven cuánta incoherencia, es decir, que hay todo un mensaje en la Biblia lleno de amor, lleno de acogida, y luego nuestras prácticas absolutamente xenófobas, marginadoras, excluyentes. Sí, es un deber imperioso ser testigo de que ha sido elegido, ha sido llamado, no por deber ni por imposición, sino por su carácter difusivo. El amor es como una corriente que no se puede tener, es decir, que uno no puede agarrar y dejarla para sí. El amor, si se recibe realmente, si toca nuestra vida, es un amor que fluye y se vuelve testimonio. Entonces, la experiencia de Dios, por eso decimos, Dios es amor. La experiencia de Dios es realmente aprender a vivir el amor de Dios en mi vida, y eso empieza a fluir y a hacerse testimonio. Esta acción testimonial es recogida en el número 14 de la encíclica Deus Caritas Est, donde gracias al ímpetu de la experiencia, fe, liturgia y etos se convierten en la misma cosa, una simultaneidad de llamada, celebración y respuesta. ¿Sí? Ahí está centrada la comprensión de nuestra antropología. Es decir, ahora, se nos ha planteado como modelo, ¿sí?, de antropología cristiana la familia trinitaria. Ahora lo vamos a ver. Pero en Laudato Si incorpora al Papa Francisco, hace presente, yo digo, tal vez no es una novedad en términos de que siempre ha estado ahí desde el relato mismo del Génesis en la creación de la humanidad. Pero él lo hace visible y nos hace caer en cuenta precisamente porque haber desconocido ese factor dentro de la antropología cristiana nos ha hecho digamos, inconscientes de lo que hoy llamamos la cuaternidad, ¿sí?, en la antropología cristiana. Entonces, en Laudato Si, él lo que hace es ponernos de presente. Empieza en Laudato Si tomando unos elementos del compendio de la doctrina social de la Iglesia, diciendo, miren, históricamente, en la antropología bíblica, se nos muestra al ser humano en el centro de un mundo de relaciones, que las podemos agrupar en 4 grandes relaciones. La primera, la relación con lo divino, la Ruah. La relación con lo divino, ¿sí?, la experiencia de Dios. La relación consigo mismo, la Aleph. La relación con lo creado, es decir, con la tierra, Basar. Y la relación con los semejantes,
nefes, relación con los otros, ¿sí? Con los hermanos. Estas 4 dimensiones, ¿sí? De las relaciones en el ser humano que están, digamos, puestas en el corazón de la antropología bíblica. Si nosotros vemos el origen de la creación en el Génesis, nos van develando cómo Dios se hizo presente en las tinieblas, en el mundo donde todo era oscuro, y empieza la creación, y en medio de esa creación va a generar, y siempre dice, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Y pone al ser humano como custodio de esa creación, y le da a la otra, es decir, a la otredad, ¿sí? La creación es completa, porque no crea al hombre solo, crea a la humanidad en la representación de Adán y Eva, ¿sí? Y en esa humanidad, pues los pone como seres en relación. Y fíjense qué es lo que lleva a romper la armonía dentro de esas relaciones. ¿Qué es lo que lleva a romper la armonía dentro de ese mundo relacional? El deseo de superar. El deseo del ser humano de ponerse por encima de su Dios, ¿sí? De tener más poder que el creador. El deseo del ser humano de ir más allá de lo que realmente estaba planteado como su misión, que era cuidar esa armonía en la relación de la creación, es lo que lo lleva a romper la armonía justamente. Y lo que nos muestra entonces el texto del Génesis es justamente a dónde está el quiebre en la relación, en la medida en que el ser humano, por ambición, por deseo de poder, busca sobreponerse a pasar por encima de desconocer esa interacción y esa interdependencia es lo que lleva a romper la armonía. Ahí es donde entonces empezamos a entender por qué la fraternidad tiene mucho que ver con la antropología cristiana. ¿Sí? ¿Por qué para la iglesia trabajar por la fraternidad se vuelve un aspecto muy concreto de su misión? La iglesia es pacificadora por naturaleza. Jesucristo es el príncipe de la paz. Y de hecho, la razón del venir, él se constituye en sacerdote y víctima del sacrificio. Recuerden que con Jesús se parte la historia, deja de ser ya el sacrificio de animales y él se entrega como víctima. ¿Para qué se hacía el sacrificio? Para restaurar una relación. Cuando la gente cometía una falta, entonces ofrecía en sacrificio un animalito para ofrecerle eso a Dios y que se reparara, digamos, se volviera a limpiar su relación con Dios. Y luego Jesucristo viene y él se asume como víctima. Y se instaura el sacramento, digamos, de la Eucaristía ofreciéndose y oficiando él su propia misa, digamos, él se ofrece como víctima para restaurar la relación rota entre la humanidad y Dios. Pero es una relación que no solamente es de la humanidad con Dios, sino entre los hermanos. Eso es lo que constituye a Jesucristo en el príncipe de la paz. Entonces, por supuesto que en la plena conciencia de Cristo, de esta interdependencia, todo lo que hizo a su paso durante su vida pública fue dando amor a quien estaba buscando erráticamente el amor, mujer samaritana, por ejemplo, para ayudarle a entender la forma de restablecer la relación con el verdadero amor. Cuando empieza a hablar de la importancia de la comunión entre los hermanos, ¿sí? Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, lo que considera algunos como el testamento de Jesucristo, ¿sí? La búsqueda de la unidad no es otra cosa que el deseo de preservación de la humanidad, ¿sí? Precisamente por la conciencia de la centralidad, de la importancia de mantener la armonía bajo esta lógica de la interdependencia. En la ontología relacional trinitaria, mire que aparece entonces dentro de esta antropología, muestra a develarse las relaciones, ¿no? Y entonces se nos proponía, digamos, se nos propone, porque no es que esto ha quedado revalidado, sino que queda nutrido con Laudato Si,
se nos pone se nos plantea un modelo de relación perfecta. El Padre como el amante, el Hijo como el amado y el Espíritu como el amor, que son tres personas distintas, pero son juntos el mismo amor. Es decir, el amor como el que ama, el amor como el que es amado y el amor que se da a sí mismo. Esta perspectiva se ve iluminada de manera decisiva por la relación entre las tres personas de la Trinidad, en la única sustancia divina. La Trinidad es absoluta unidad, en cuanto son tres personas distintas, pero es la relacionalidad pura, es decir, con el pegamento del amor que nos muestra la unidad perfecta. Esto nos lo plantea en Caritas in Veritate Benedicto XVI. Después de esto hay algunos conceptos que hablan pues de todo este modelo de las tres dimensiones y que se conoce mucho en el mundo filosófico como la intuición cosmoteándrica. Para Panikkar, la aventura humana sobre la Tierra es indisociable de la aventura del conjunto de la realidad. Durante siglos nos hemos imaginado superiores al resto de la realidad, para acabar encontrándonos aislados en un universo tal como lo describe la ciencia moderna, que parece que nos ignora completamente. Es decir, el pecado desde Adán hasta nuestros días, mayor pecado que atenta contra la propia humanidad y la está arrastrando a la destrucción, es sentir que fuimos seres superiores a lo demás y a los demás. Y en la medida en que desconocimos esa interdependencia que garantiza la armonía, entonces es donde aparece ese chip del dominador. La dominación entendida como el sometimiento para beneficio propio y para privilegio particular. Es lo que siempre ha estado detrás del mal que ha arrastrado a la humanidad a su propia destrucción. Por eso es que dentro de esta antropología, ¿sí?, nos pone en la ecuación, además de todo lo que ya nos develaba la antropología cristiana, en la ecuación, cuidado con el resto de lo creado, porque también hace parte de ese mundo de relaciones que son absolutamente interdependientes. Y es allí donde tiene que aparecer entonces ya no la teoría del dominador, sino la teología del cuidador. ¿Sí? Hoy estamos empezando a darnos cuenta, por ejemplo, de que nuestra relación con la tierra forma parte de nuestra autocomprensión, es decir, sentirnos como algo ajeno, externo a la tierra. Ese es uno de los errores que hemos cometido, ¿sí? No me voy a detener en estos otros conceptos porque es de alguna manera, desde otra conceptualización, está reafirmando exactamente lo mismo. ¿Sí? En esta visión cosmoteándrica se nos propone entonces que el yo es un ser interrelacionado con el cosmos, con el Dios, ¿sí?, y con los demás. Esa es la relación cosmoteándrica. Pero en el caso de Laudato Si nos lleva a un cuarto elemento, digamos, dentro de esa, que es la armonía de la cuaternidad y que está también en la filosofía muy profundizada por Heidegger. El ser en relación con el cielo, con lo divino, el ser en relación con el cielo y con la tierra, ¿sí? Con el cielo tiene que ver con todo lo divino y con la tierra todo lo que tiene que ver con lo mortal, con los mortales. Pero en este caso, te voy a poner aquí un gráfico que nos ayuda a interpretar un poco mejor esto. La relación entre la creación, el amor y el cuerpo, ¿sí? La relación entre el amor y la creación, ¿sí?, la vida como manifestación, la relación entre amor y creación es la divinización. Y ahí aparece el principio de la subsidiariedad, es decir, todos somos corresponsables de hacer presente en la vida la manifestación del amor. Luego, en relación amor-cuerpo, tiene que ver la solidaridad y el cuidado del cuerpo, hablando como cuerpo la humanidad, recuerden. Y ahí entonces es donde aparece el principio de la solidaridad.
Y la relación entre creación y cuerpo tiene que ver con la filiación, que es el principio de la participación. Participamos de la vida, de lo creado, participamos de la creación porque el ser humano tiene la capacidad de seguir creando. Y en virtud de esto aparece el concepto de ética ecológica integral. Perdonen que estoy entrando en una terminología un poco más compleja y pesada, pero voy a pasar rápidamente por esto para que de alguna manera nos intentemos ubicar en cómo entonces se entiende que bajo esta comprensión o bajo esta antropología cristiana es que la iglesia se ocupa, ¿sí? Se ocupa de algunos temas que parecieran no ser de nuestro interés. A los ojos de muchos que creen que la misión de la iglesia se reserva a la parroquia, digamos, a los templos y a rezar. Y lo que nos está diciendo es, bajo esta perspectiva, ¿sí? El sujeto hace parte de una sociedad y ese entramado de las relaciones dentro de la sociedad deben estar mediadas por la solidaridad, el principio de la solidaridad. El resultado de eso, de esa vida en solidaridad, es lo que genera la justicia contractual. Es decir, el establecimiento de relaciones humanas correctas. El establecimiento de relaciones, ese es el concepto bíblico de justicia, es decir, el sujeto que hace parte de una sociedad y establece un sistema de relaciones basado en la solidaridad por la comprensión, como decía el padre Abimael, de que todos somos hijos del mismo padre. Por ser hijos del mismo padre, pues tenemos una filiación fraterna, somos hermanos. Y entonces tenemos un deber de hacernos cargo del otro. Ese hacerse cargo del otro es la solidaridad. Cuando establecemos relaciones basadas en el principio de la solidaridad, eso es el hombre recto delante de Dios. El hombre justo es el que establece relaciones rectas, correctas. Es decir, que trata al otro como hermano, en la economía, en la política, en la familia, en todos los ámbitos de su vida. ¿Sí? Ahora, la relación del sujeto frente al Estado, ¿sí? Digamos, en la relación del sujeto frente al Estado es donde aparece el principio de la subsidiariedad, es decir, no un Estado que decide quitándole el protagonismo y la capacidad de aporte del sujeto, sino realmente donde se construye el sentido de una relación basada en el principio de la subsidiariedad, es decir, siempre reconociendo el potencial aporte que tiene el ser humano para ser protagonista de su propio desarrollo. Y eso es lo que permite el dar, ¿sí? El contar con, no decidir por, sino contar con, y ese trabajar con el otro es el que hace posible la justicia distributiva, o más bien el resultado es la justicia distributiva. Y luego en la relación sociedad-estado, entonces es donde aparece la justicia contributiva, es decir, las estructuras sociales, las estructuras intermedias que median entre la base social y el Estado, que deben garantizar participación de las decisiones que afectan a las personas. Eso da como resultado la justicia contributiva. Miren que en el centro de esto aparecen entonces los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia: dignidad humana, verdad, libertad, justicia, equidad, bien común y destino universal de los bienes, que son como el conjunto de los principios fundamentales que están adentro de todo el pensamiento social de la Iglesia. Pero esos principios salen de deducir, digamos, la importancia de reconocer al ser humano en relación. Y esos principios se vuelven mediación para que esto sea posible, la convivencia humana, la gobernanza, podemos decirlo así, que garantiza y vela por el bien común y, por supuesto, la corresponsabilidad con la plena participación de los ciudadanos. Eso es un poco la lógica donde nos muestra por qué el orden social, el orden político, el orden económico en el que estamos atrapados es tan injusto, es tan excluyente, precisamente porque ha desconocido que actuar ventajosamente en una negociación económica, yo no estoy ganándole al otro,
nos estamos perjudicando y nos estamos deshumanizando como humanidad que somos. Entendiéramos eso, sería mucho más sencillo entender la importancia de la equidad en las transacciones económicas, de la corresponsabilidad en la política, digamos, sobre la base de entender que somos una armonía, un todo interconectado, que si yo intento superar al otro, rebasarlo, dominarlo, yo me estoy atacando a mí misma, porque estoy atacándonos como ese conjunto que somos como humanidad. Y entonces termino diciendo Laudato Si en el número 240. Dice, las personas divinas son relaciones subsistentes y el mundo creado según ese modelo divino es una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia Dios y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, de tal modo que en el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes relaciones que se entrelazan secretamente. El mundo es relación. Esto no solo nos invita a admirar las múltiples conexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización, porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así, asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Laudato Si número 240. Miren qué belleza este número. Resume todo lo que he dicho anteriormente. Lo que está diciéndonos aquí claramente es, miren, superemos el chip de ser seres superiores y de estar llamados a dominar, porque eso es lo que nos ha llevado a ser seres mezquinos, ventajosos, que siempre queremos ponernos por encima de los demás al precio que sea. Y lo que nos está diciendo es adoptemos esa lógica trinitaria de el mundo en relación, es decir, solo en relación el ser humano puede realizarse. Pero la clave está en qué modelo, en qué tipo de relaciones que nos está hablando. Es esa relación que me saca de sí mismo, no la relación que utiliza al otro para proveerme, para darme privilegios, para acumular, para saciar mi ego. Es la relación que me lleva a salir de mí mismo y a darme al otro. Ahí nace la propuesta de la cultura del encuentro, justamente. La cuaternidad, Dios, hombre, mundo y comunidad, esta relación de complementariedad que hace posible que exista una ecología integral. Eso lo dice el Laudato Si 139. El cardenal Turson, hasta hace unos pocos meses, fue digamos, el responsable del dicasterio, primero de Justicia y Paz y ahora del dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y Solidario. Dijo en el año 2015, en el corazón del proceso de conversión y de la esperanza en un futuro renovado, el Papa Francisco pone el concepto de ecología integral en el centro de la encíclica, estamos hablando de Laudato Si, como un paradigma capaz de articular las relaciones fundamentales de la persona con Dios, con él o ella, con otros seres humanos y con la creación. Ahí está la cuaternidad de la que estamos hablando. Esa es la novedad que imprime la Laudato Si, es decir, hacernos plenamente conscientes de esa interconexión y de esa interdependencia. Como humanidad no vamos a poder resucitar si no recuperamos la plena conciencia de eso. Y eso es lo que está en el corazón de la búsqueda de caminos de diálogo, de restauración de relaciones rotas. Y eso está en el mero corazón de nuestra naturaleza cristiana. Y lo digo fundamentalmente porque a nosotros nos han dicho siempre en el catecismo que cuando nos bautizan de Cristo nos comparten, ¿sí? Cuando nos ungen en el bautismo nos dan tres dimensiones, ¿no? Sacerdotes, profetas y reyes. Y repetimos eso y muchas veces no lo somos conscientes. La dimensión sacerdotal de nuestro bautismo, ¿sí? Todos tenemos el sacerdocio bautismal. Luego están los otros sacerdotes que son
los que desarrollan, digamos, los que atienden un llamado vocacional, digamos, a hacerse, a vivir el ministerio del sacerdocio. Entonces hay sacerdocio bautismal y sacerdocio ministerial, pero todos compartimos el sacerdocio de Cristo. Y cuando explicaba hace un rato que Jesucristo se hace víctima y sacerdote, ¿sí? Él mismo se vuelve la víctima y celebra el acto reconciliador por excelencia para restaurar las relaciones rotas entre el ser humano y Dios y entre el ser humano y sus otros hermanos, en este caso, y de la casa común. Todos, por nuestra sacerdocio bautismal, somos mediación sacerdotal. Pensemos un poco en eso. En nuestra naturaleza vocacional como bautizados, somos mediadores. Somos mediación sacerdotal para restaurar relaciones, para recomponer la armonía. De allí viene tanto empeño del Papa Francisco en decir, por favor, tenemos que recuperar el esfuerzo por la fraternidad. Restauremos las relaciones que se han roto. ¿Y por qué? Y él hace aquí la denuncia de dónde salen los fundamentalismos, de desconocer, de acabar, de romper la armonía entre esa cuaternidad. La absolutización del individuo que lleva a los extremos del individualismo, tal como se ve en el capitalismo financiero actual, que niega la justicia social, eso es fundamentalismo capitalista o de mercado. Primer fundamentalismo que denuncia. Segundo, la absolutización de la naturaleza que lleva al fundamentalismo ecológico y al rechazo de la creatividad humana, eso es fundamentalismo bioecológico. Tercero, la absolutización de la comunidad que conduce a los colectivismos y que niegan la libertad del sujeto, eso es fundamentalismo totalitario. Y la absolutización de lo sagrado, de un momento histórico que produce las teocracias fundamentalistas que suprimen la pluralidad del sentido o los integrismos que se congelan en un determinado momento de la historia, eso es fundamentalismo teocrático o absolutización del ateísmo, que es el fundamentalismo nihilista. Lo que hace prácticamente es decir, miren cómo esos fundamentalismos que nos tienen fregados, que nos han dañado como humanidad a lo largo de la historia, tiene que ver con el desconocimiento y la separación y la ruptura de la armonía dentro de la cuaternidad. ¿Sí? Con esto nos vamos a quedar y en los minutos que nos quedan nos vamos a ir a pequeños grupos. El remedio para evitar la debacle del sentido humano o de la humanidad es justamente trabajar para preservar la armonía en estos 4 aspectos, ¿sí? Dios, el ser humano, ¿sí? La comunidad, digamos, y la creación. Bajo estos 4 elementos, entonces yo les quiero pedir ahora que en pequeños grupos, Miguel, por favor, vamos a hacer pequeños grupos y durante 15 minuticos vamos a conversar un poco sobre esta vocación natural que nos revela la antropología cristiana, la vocación natural de todos los bautizados, de ser mediación para restaurar la armonía, ¿sí?, de la cuaternidad. Les invitamos a que conversen un poco sobre eso, qué les resonó, qué les generó. Es simplemente una conversación, no voy a poner ni siquiera una pregunta. Conversen entre esto que ha planteado el tema de hoy y piensen un poco en qué medida eso nos está empujando, pidiendo que saquemos la casta cristiana de ser mediación sacerdotal en la Colombia de hoy, que está tan rota, tan dividida, tan polarizada. Pensemos un poco eso, cómo me interpela a mí como cristiano. Adelante, Miguel, hagamos pequeños grupos, por favor. Muy bien, vamos a ir entonces a grupos. Recuerden que les va a llegar una invitación. Solamente le damos clic a esa invitación. Vamos a tener en este momento 20 grupos. Entonces, por favor, vamos a ir inmediatamente a estos grupos. Damos clic, por favor, para poder aceptar la invitación y nos va a llevar inmediatamente al grupo. Bueno, mientras más rápido lo hagan, mejor para que puedan aprovechar su tiempo.
les llegó una invitación, solamente le vamos a dar unirse, 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 y los va a llevar al grupo. Bueno, recuerden que cuando lleguen allí hay un vocero que por favor tome la palabra y organice el diálogo para que puedan aprovechar el tiempo. Bueno, faltando 5 para las 9 estaremos regresando. Todavía tenemos varias personas en la sala principal. Recuerden que damos a aceptar y vamos inmediatamente a nuestros grupos. Si no lo encuentran, en la parte de abajo inferior van a encontrar sección de grupos y ahí pueden buscar a qué grupo fueron asignados. Debemos aceptar, por favor. Todavía hay algunas personas en sala principal. Debemos aceptar, por favor. En la parte de abajo, aquí no le aparezca la invitación, en la parte de abajo dice grupos. Hay un cuadrito, dice sección grupos. Y ahí dice, ahí aparece la opción para que ustedes puedan unirse. La opción es unirse, unirse. Falta bastante gente todavía. Hay 2, 4, 6, No, 7. no van a ningún grupo, no aceptan, no sabe. Marcelita, ¿qué pasa, Marcelita? Marcelita, Marcelita Chocontá. Me escuchó y dice, no, ahí todavía sigue. Hola, Sandra. ¿Qué pasó, Sandra? ¿No te llegó invitación para el pequeño grupo? En la parte inferior de su equipo aparece la sección de grupos, ¿sí? Tienen que dar a aceptar, porque si no, Y si no, que hagan un grupo los que están aquí. va a tocar que hagan un grupo los que están acá. Sandra, si quieres participar, Edina, Arnulfo, Brandon, Juan David. Tampoco. Y anochísimos así con Wilmar. Los que se quedaron acá participaron, pero es que aquí no, estos abandonaron el equipo.
Adelante, Yesenia. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Pues el grupo estuvo muy activo, hablamos hasta que nos cortaron. Llegamos a una conclusión entre todos, que el llamado y que lo que debemos hacer después de todo lo que conversamos es practicar los valores desde el hogar para poder acercarnos a esas enseñanzas que Jesús nos quería dar, porque estuvo acá en la tierra para dejar eso, y que nosotros podamos incentivar desde el hogar a nuestros hijos a practicar la caridad, el bien, la fraternidad, a no ser indiferentes, porque lo que está pasando ahora en la sociedad es que somos indiferentes a todo. Lo que no nos toca a nosotros directamente no nos importa y nos estamos haciendo lo de la vista gorda, y por eso día a día la violencia se ha perpetuado. Entonces ese es el llamado, a que desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde los lugares, los ámbitos que estemos, empecemos a infundar eso y a practicar la caridad, y a tratar siempre de que esté el bienestar común por encima del bienestar individual. Muchas gracias. Gracias, Yesenia. Adelante, Liber Fidel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos Buenas a escuchar noches. a Liber Fidel y luego, no sé quién habló ahorita, como Brandon, dice Brandon González. Quien vaya a participar, levante la mano, por Buenas favor, noches. levante la mano que ustedes ya saben. Dale. Muy bien. ¿Cómo? Buenas Adelante, noches. Liber. Buenas noches. Sí, Dale. el tema que nos compete hoy es la ecoteología, el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, como grupo, tratamos el tema y vimos lo pertinente que es hoy en día este tema. Podemos ver muchos de los participantes que estaban en Nariño, nos estaban comentando cómo están viviendo inundaciones allí por causa de desbordamientos. Entonces, tratamos el tema, cómo el mundo en estos momentos está viviendo un caos con el calentamiento global. Entonces tratamos el tema de la ecotología, muy pertinente hoy en día ese tema, puesto que lo estamos viviendo como humanidad fuerte. O sea, ya en las ciudades también la contaminación es tremenda, y entonces decíamos al principio de comenzar desde nuestras pequeñas cosas a cuidar la naturaleza. ¿Cómo? Planteaba yo de que nosotros en las mismas casas podemos reciclar, tener cuidado con la naturaleza y el medio ambiente. Es una parte de aporte a la naturaleza desde pequeñas cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Liber Fidel. Adelante, María Consuelo, y se prepara Arnulfo. María Consuelo. Ay, perdón, estaba hablando sin el audio. No, que nosotros pues le dimos un enfoque, comentaba yo, por ejemplo, ese mandato de Jesús: en estos sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a otros, ¿no? Que ni siquiera nos dijo pues en que oren, en que hagan otras cosas, pero en el amor fraterno. Y lo que, como usted concluía, eso como teoría es muy lindo, pero llevarlo a la práctica, cuando uno lo intenta vivir, uno aprende que es muy difícil, que en realidad, pues esa caridad de dar cositas, de hacer un trabajo, pues eso es sencillo. Pero ese lema, pues, que me parece hermoso, que la pastoral es el amor hecho servicio, pues a mí eso siempre me ha cuestionado y me parece que se complejiza la vida. Y es el sueño, ¿no? Es la utopía de poder ser fraternos, de poder acoger a todos, de no pensar ni siquiera pues en las minorías étnicas, porque todos hacemos parte, todos hacemos parte de ese reino. Y qué rico que luego lo que usted decía, hermana, de cuando uno se encuentra con Dios, definitivamente, si no salimos de nosotros mismos, ahí no ha habido encuentro con Dios. Entonces, salir de uno mismo, pues yo llevo muchos años intentando hacerlo y lo que he logrado es muy poquito. Y lograr una coherencia entre fe y vida, pues cuando yo escucho a la gente que dice que es sencillo, pues yo quisiera esa receta, porque para mí ha sido muy, muy difícil. Muchas gracias. Gracias, Arnulfo. Bueno, muy buenas noches para todos. Tengo que empezar, digamos, disculpándome, no solo hoy, sino otras noches,
porque como yo me conecto desde un computador y un dispositivo móvil, entonces cuando es de entrar a los grupos, pues de algunos me llaman, me están llamando por decir del grupo 13, entonces Tranquilo. quiero brindarle esa excusa a los Tranquilo. compañeros. Yo Adelante. entré con el dispositivo móvil al grupo 10. Ujú. Entonces, yo saco una reflexión muy sencilla y es que como creación a imagen y semejanza de Dios y nuestro libre albedrío nos da para discernir lo bueno de lo malo, entonces en esa responsabilidad que tenemos todos y como para practicar la doctrina social de la iglesia, no nos podemos quedar al margen de las cosas, sino que con las herramientas que tengamos a mano, participar en esta construcción de una nueva sociedad más equitativa y mucho más fraterna. Gracias, Arnulfo. Escuchamos a la última persona, bueno, dos personas, Sonia y Sierra Carol, y despedimos la sesión porque ya no alcanzamos. Han puesto unas cosas muy interesantes en el chat que al final las recogemos, pero adelante, Sonia, y termina Carol. Muy buenas noches. Pues mi opinión es que cuando uno conoce a Dios, todo es divino. Comparte, da paz, amor, apoyo a los seres de la casa y más aún a nuestro prójimo. Eso es algo que nace del corazón y cada palabra, cada significado que tiene la Biblia es algo muy motivador. Y practicarlo lo mejor, porque en 3 palabras, la fe, la esperanza y el amor al prójimo es algo incomparable. Pues esa es mi humilde opinión. Y también para pedir disculpas porque ayer se me cayó el internet y no pude entrar, qué pena. Tranquila. Y me disculpan, tranquila. mil bendiciones para todos. Bueno, gracias. Carol, cierras tú. Tranquila, eso nos pasa a muchas. Adelante, Carol. Gracias, Rosita, y gracias a todos por sus intervenciones y por las reflexiones. A mí, Rosa, digamos que me causó bastante resonancia, pues digamos como esas 3 virtudes que tú nos explicabas hoy, que deberíamos saberlos desde la primera comunión, pero hasta hoy realmente les encuentro sentido. La fe, la esperanza y la caridad. Digamos que pues en caso, ya como caso personal, digamos que la fe es una experiencia personal, el escuchar a Dios y comprender ese llamamiento que nos hace, que a unos nos los hace antes, a otros nos los hará después, pero digamos que ese llamamiento que nos hace, también nos hace como tener una experiencia personal con Dios y creer que realmente Dios existe y no es solamente una cosa que nos inculcan desde pequeños, que usted debe creer en Dios, pero porque sí, sino porque hay una experiencia de fe, una confianza en el amor a Dios, como tú nos lo mencionaste, y creo que cuando uno tiene esa experiencia personal empieza a generar esos cambios personales y esos cambios de relacionamiento con el otro. Entonces ya uno piensa, digamos, ¿qué hubiera hecho Jesús en este caso? Si me insultan, yo respondo con amor y no con otro insulto, por ejemplo. Si me ofenden, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús en cada uno de los casos que a uno se le presentan en la vida? Y cómo nosotros podemos responder desde el amor y digamos que desde ese ejercicio personal que uno puede llegar a tener. Y esto cómo se va convirtiendo poco a poco no solamente en una relación personal con Dios, sino como una relación con los otros seres del planeta. Y ahí empezamos a tener esa misión que tú nos sugerías. Que tú nos explicabas, y es la caridad. Y cómo empezamos a responder desde el amor misericordioso siempre a los demás. Entonces a mí me causó mucha resonancia esas virtudes. El día de hoy te agradezco muchísimo por tu explicación.
Bueno, muy bien, pues entonces con eso nos quedamos, quedaron unos súper aportes ahí también dentro del chat. Yo por supuesto que los recojo y en próximas sesiones lo vamos a abordar. Digamos que con esto queda claro la relación, es decir, para nosotros la razón de trabajar en temas como construcción de paz, trabajar por la fraternidad, por la convivencia, por el cuidado de la casa común, está anclado en esa antropología cristiana, es decir, la humanidad está a salvo si, solo si tenemos la capacidad de cuidarnos, de cuidar a la humanidad como un cuerpo que está interconectado, que es interdependiente. Pidámosle al Señor que nos ayude siempre a tener presente esta conciencia y eso va a ayudar a mejorar mucho nuestras relaciones, nuestra convivencia y sobre todo nuestra calidad de vida en armonía con la naturaleza. Ahí yo les quiero invitar, de verdad, cambiemos el chip. Eso es una lucha que tenemos que cada uno librar en nuestro propio corazón. De dominadores a cuidadores. Somos corresponsables de la existencia de todo lo creado. Buenas noches, muchísimas gracias a todos y les deseo que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo martes para seguir adelante con esta formación. Miércoles. Perdón, el próximo Rosita, Gracias. Rosita, buenas noches. Buenas noches. Feliz Rosita, noche. Buenas noches, Rosita, muchas buenas noches. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, mis bendiciones para todos. Buenas noches. Feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a la ponente. Muy interesante el tema, muchas bendiciones. Muchas gracias. Igualmente, chao. Mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches. No pidieron las fotos hoy. Ahí está la foto, a ver, pero abran las cámaras, porque es que hay muchos que no abrieron las cámaras. Abran las cámaras, porque quedan muchos huecos negritos. Abran las cámaras, Ahí está, vea, pero sonrientes, porque todos con esa cara de tristeza. Hoy es viernes. 1, 2, 3. Hoy es viernes. No hay energía, por eso no abrimos las cámaras. Felicidades, felicidades. No olviden leer el capítulo 6 de la Fratelli Tutti. Gracias por todo. Adelante. Chao. Chao, Feliz pues. noche. Hasta luego. Gracias, bendiciones para todos. Hasta luego. Mañana. De Nariño. Uy, sí, la competencia es de ahí.